Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Saludos de mi esposa Damaris y de mis hijos Catherine y Josué Irión Jr. Abra tu mente, abra tu espíritu, tu corazón para oír la voz de Dios en este día. La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Abra tu Biblia, la palabra de Dios conmigo en Mateo capítulo 26. Vamos a empezar en el versículo 31. Ese mensaje se llama Libre del temor al fracaso. No importa si durante esa pandemia usted ha fracasado. Tal vez usted ha dejado de orar, ayunar, evangelizar, meditar en la palabra de Dios y usted ha fracasado. El Señor te recibe de vuelta cuando usted regresa a Él, cuando usted en arrepentimiento y usted vuelve a Él a hacer lo que usted era antes de esa pandemia. Vamos a leer, por favor, Mateo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esa noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto, esta noche, o sea, sin sombra de dudas, los profetas del Antiguo Testamento decían: si dice Jehová, Dios de los ejércitos. Él no estaba diciendo así, dice Jehová, Dios de los ejércitos, porque Él es Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, Él solamente decía: de cierto os digo, en verdad digo, sea, sin sombra de dudas, que eso iba a suceder. De cierto os digo. Esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Durante esa pandemia, durante esta crisis, pastores nos han dicho que muchos cristianos se han descarriado, aún líderes y aún pastores se han enfriado, porque esa crisis ha traído muchos problemas, no solamente financieros, no solamente a los negocios, a los empleos, pero también a las iglesias espiritualmente. Muchas iglesias en muchos estados, todavía aquí en Estados Unidos, están cerradas. Entonces, muchos cristianos, en vez de aprovechar ese tiempo, orar, ayunar, leer la palabra de Dios, buscar al Señor, han tenido grandes problemas espirituales. Damaris y yo hemos estado escribiendo, haciendo sermones. Damaris acaba de terminar su 3er libro. Yo estoy haciendo sermones, escribiendo el nuevo libro que estoy escribiendo. Entonces usted tiene que estar siempre buscando al Señor. Hemos orado, hemos ayunado. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque el diablo no toma vacaciones, el diablo no descansa. Entonces, hoy estamos enfrentando una crisis que muchos cristianos han fracasado. La palabra fracaso, su definición es que viene del verbo fracasar. Esa a su vez hace referencia a la frustración cuando se malogra una pretensión o un proyecto. O sea, muchos cristianos están frustrados con su vida espiritual, han perdido sus trabajos, han perdido la entrada de sus finanzas, han tenido muchos problemas. Y es el resultado adverso de algo que usted intentaba hacer que dio lo contrario. En el mundo secular, un negocio o una inversión. En concreto, se considera que dicho término emana, o sea, viene del vocablo italiano fracassare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. Muchos cristianos están así. Muchos cristianos se sienten completamente fracasados. Y usted tiene que regresar en Cristo. El fracaso es, por lo tanto, un suceso lastimoso, o sea, un improviso funesto, según describe el diccionario de la Real Academia Española. Por otra parte, es el concepto que permite nombrar la caída o la ruina de algo con intrépido y rompimiento. Muchos cristianos, muchas iglesias, muchas personas, y aún más seculares en el mundo, han fracasado, están viviendo en derrota. Muchos cristianos se han enfriado. Otros han pecado, otros se han descarriado. Porque los que no estaban firmes en Cristo, cuando vino la tempestad, vino la pandemia, el COVID-19, cuando vino el problema del virus, los agarró de sorpresa. Entonces, cuando tú ves el éxito como un logro, tienes que ver que muchas veces el fracaso te lleva a ti a recapacitar y ver dónde has fallado para regresar y volver y obtener el éxito. Pero cuando tú miras las cosas desde un punto de vista entre fracasar y tener éxito,
victoria o derrota, la consecuencia es que tú vas a temer el fracaso y harás todo lo posible para evitar. Eso ocurre, presta atención, cuando usted confunde de una manera equivocada el fracaso, que es solo temporal, con la derrota, que es final y definitiva. La derrota y el fracaso no son lo mismo. La derrota es un fin, el fracaso es el medio. Usted fracasa y después usted está en derrota. Cuando usted fracasó, usted no está en derrota, porque no terminó. El fracaso puede ser una oportunidad para usted levantarse, para usted recapacitar, para usted volver y volver a ser aún mejor de lo que usted era antes. Nadie puede ser derrotado en la vida, sino que la persona, ella misma se rinde por completo. El fracaso puede ser el camino hacia el éxito. Todas las personas exitosas lo saben y han aprendido y han aprovechado, porque el fracaso ha traído un beneficio a sus vidas. Basta usted leer las biografías seculares como el general Douglas MacArthur, que fue el general responsable por las fuerzas americanas durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Su primer intento en Filipinas fracasó. Los japoneses lo echaron afuera de Filipinas, pero él dijo: regresaré. Y Douglas MacArthur regresó y ganó Filipinas para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo: regresaré, y él regresó y él venció a los japoneses. Winston Churchill en Europa, que fue el gran ex primer ministro británico, tuvo muchos errores y fracasos, pero él se puso firme contra Hitler. Y cuando estaban los nazis bombardeando Inglaterra, él dio un discurso, un speech, que dijo: la victoria, solo la victoria. Pelearemos en las calles, pelearemos en los campos, pelearemos en las ciudades, pelearemos en las áreas rurales, pelearemos en las ciudades, en todos lados, y vamos a pelear hasta vencer. Solo la victoria nos importa. Y ellos dieron la vuelta y vencieron junto con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. El gran primer ministro Winston Churchill. Usted tiene que leer, instruirse para aprender de los errores, el fracaso que los que tuvieron, recapacitaron y volvieron y fueron mejores que lo que eran antes. Por supuesto, algunos fracasos son simplemente el resultado de una mala planificación, pero una preparación inadecuada o falta de habilidad. Otros, sin embargo, tienen lecciones más profundas. El fracaso te ayudará a usted darte cuenta de quién realmente eres y de lo que tú eres formado. Recuerda que Jesús habló en Lucas 14 de la torre. Si usted va a empezar a escalar una torre, usted tiene que saber si usted puede terminarla. No sé, que usted no puede terminar y entonces se van a burlar de usted. Ese empezó y no pudo terminar. Usted tiene que saber hasta dónde usted puede llegar. O cómo usted va a ir a una guerra, dijo Jesús, con alguien que tiene 10,000 soldados y usted tiene 1,000. Usted no va a enviar una embajada para la paz porque usted sabe que está en desventaja. Entonces muchas veces el fracaso es una mala planificación, sea en tu vida, tu familia, tus finanzas, tu llamado, tu ministerio. Muchos fracasos porque no han planeado bien. Tal vez usted se siente hoy así, fracasado. Pero el fracaso te ayudará a encontrar tu punto óptimo en la vida. Te va a determinarte a usted a seguir intentando, una vez tras otra, hasta que usted se determine a vencer, que usted no desista. Seguramente al mirar hacia atrás deberás ver las experiencias del fracaso, te acercará un paso más para que tú te des cuenta de dónde es que Dios te quiere en el centro de su voluntad. Una vez que usted se dé cuenta que usted ha fracasado y usted vuelve y usted hace las cosas bien, habrás aprendido de tus lecciones, de tus fracasos. Delante de las lentes de las Escrituras usted puede ver y usted verá un poco más adelante los ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron gran éxito porque ellos reconocieron su fracaso y regresaron. Los versículos que acabamos de leer, Jesús dijo bien claro: todos se van a escandalizar de mí. En primer lugar, la Biblia dice que Pedro, y su autosuficiencia y en su presunción, dijo, respondiendo Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, su autosuficiencia, su presunción, su superioridad, él se creía estar arriba de los demás. Eso se llama orgullo, soberbia, altivez, arrogancia. Mismo que todos se escandalicen, o sea, él estaba tan seguro de sí mismo. Eso era su carne hablando. Y dice: el yo que ha traído tantos problemas.
yo nunca me escandalizaré de ti. Si usted va a Isaías 14, usted va a ver que el diablo dijo, yo subiré a los lados del norte, yo iré donde estará Dios asentado en su trono, yo tomaré su lugar, yo seré como Dios, y yo voy a tomar el mando. Basta usted leer en Isaías 14, subiré a los lados del norte, a las estrellas de Dios, y me asentaré y seré como Dios. El yo que ha derrumbado tantos ministros, el yo que ha derrumbado tantas personas, el yo, la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, el yo. Pedro dijo, yo nunca me escandalizaré. Nunca usted tiene que confiarse en usted mismo, nunca. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. El orgullo y la soberbia ha derrumbado grandes hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo. Porque más alto que Dios le lleve, usted tiene que caminar en humildad, en sencillez, porque usted está hoy y es posible que con el orgullo, la soberbia, la arrogancia y la altivez, el Señor te derrumbe. Porque yo, dijo Pedro, yo. Segundo lugar, dice, Pedro fue divertido de antemano de su orgullo y presunción. Jesús le dijo, de cierto que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Él fue avisado. Si Jesús era Dios, y Pedro sabía que Jesús era Dios, Pedro hubiera pensado, si Jesús me dijo eso, que yo lo voy a negar, antes que el gallo cante 3 veces, lo voy a negar 3 veces, entonces es correcto. ¿Qué Pedro hubiera hecho? Él hubiera tomado las medidas necesarias para que eso no sucediera. Pero él no tomó en cuenta el aviso del Señor. Él no tomó las debidas precauciones para que eso no sucediera. Sin embargo, él dice exactamente lo contrario. Él confió en sí mismo, en su yo, en su orgullo y su presunción. Porque si cuando Dios te habla algo, cuando el Señor Jesús te habla algo a ti y a mí, y nos deja saber, no hagas esto, porque te va a hacer daño, ¿cómo tú y yo no vamos a tomar el aviso? Y no vamos a hacer exactamente lo que Él dijo y obedecer. Pues si Dios nos dice y nos advierte a través de su palabra, en oración, en ayuno, o una profecía, o un sueño, Dios te dice, no lo hagas. Es un camino equivocado. ¿Cómo tú y yo no vamos a tomar la palabra de Dios en serio y obedecer? Pedro no tomó en serio. Tercero, y Pedro se confió en sí mismo, en su carne, en el engaño de su corazón y en su presunción, cuando dijo, aunque me sea necesario yo morir contigo. El yo, aunque sea necesario yo morir contigo. Algunas traducciones dicen, si es necesario morir contigo, no te negaré. Ponga esa palabra en su corazón. Pedro seguía creyendo en sí mismo, seguía creyendo en su propio yo, su orgullo, su presunción. Usted tiene que derrotar esto en su vida. Usted tiene que derrotar esto en el nombre de Jesús en su vida. Y usted tiene que decir, Señor, yo no puedo sin ti. Durante esta pandemia yo he fracasado, no te he buscado, no he orado, no he ayunado, no he portado con mis obligaciones cristianas y yo necesito que me des una segunda oportunidad. Y el Señor le dio una segunda oportunidad. Pero el Pedro se arrepintió. Y este Pedro es un gran Pedro, porque se arrepintió de su negación al Señor, de su autosuficiencia, su orgullo, su arrogancia, su altivez, su presunción, de confiar en sí mismo y en su carne, del engaño de su corazón. ¿Por qué? Porque en Lucas 22:60 dice, y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dice, cuando Pedro estaba negando al Señor. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. O sea, se arrepintió. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y una gran diferencia entre remordimiento. Arrepentimiento viene del alma, del corazón, es algo que el Espíritu Santo produce en una persona. Proverbios 28:13 dice bien claro, el que encubre sus transgresiones nunca prosperará, pero aquel que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El remordimiento es algo humano. Que usted se siente triste por lo que usted es, pero no hay arrepentimiento. Es un remordimiento, algo humano de sus emociones. Claro que el arrepentimiento también lleva en cuenta las emociones, porque la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Pero hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Una gran diferencia.
Charles Schulz, el creador de la tira cómica Peanuts, tenía una comprensión de la naturaleza humana como muy pocas personas. ¿Quién no identifica con la serie de dibujos animados, los muñequitos Lucy y Charlie Brown y Linus? Entonces, dijo Lucy al intentar consolar a Charlie Brown. Ella dijo: recuerda, Charlie Brown, aprenderás más de tus fracasos y derrotas que tus victorias. Y Charlie Brown le contesta y le dijo: esto me convierte en el hombre más inteligente del mundo. La serie Peanuts de los muñequitos, que Charles Schulz lo creó. Dice Charlie Brown: eso me convierte en el hombre más inteligente del mundo. Porque si usted aprovecha sus fracasos, si usted aprovecha las experiencias que usted tuvo cuando usted fracasó, entonces usted aprende de esto, de tus errores y el dolor que causó. Así como Pedro aprovechó y se arrepintió, usted irá bien. Mire este ejemplo de William Levine. Su tienda fue asaltada 4 veces en un mes. Enojado por el abuso, Levine compró un chaleco antibalas para protegerse. Pronto otros comerciantes empezaron a preguntar: ¿dónde consiguió esto? Yo también quiero uno. Yo también quiero uno. Entonces Levine se dio cuenta que era más importante la protección personal do que él vender hamburguesas en su tienda. ¿Qué él hizo? Abandonó su tienda de vender hambúrgueres y comenzó un negocio de chalecos antibalas que tuvo más éxito que su tienda de vender hambúrgueres. Aprendió y aprovechó de la experiencia de haber sido asaltado varias veces en un mes y cambió. Optó por un trabajo mejor, aunque no podemos decir que esa persona, por su fracaso, cambió de negocio, sino vio la oportunidad que podía mejorar. Tal vez usted en esa pandemia se ha enfriado, como yo dije, se ha enfriado, ha dejado de orar, ayunar, evangelizar, meditar la palabra de Dios, ha dejado de buscar al Señor, aunque las iglesias estuvieron cerradas. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón y en su mente. El diablo no descansa, el diablo está en la casa de tu vida y en la mía, pero en el nombre de Jesús, usted puede, como Pedro, se arrepentir de haber negado al Señor, arrepentir y tomar esa experiencia del fracaso y regresar mejor aún de lo que usted ha sido hasta ahora. En la sociedad actual, el estímulo permanente de la competitividad genera que el fracaso sea visto como un estigma, o sea, una marca, una señal. Los ganadores, la mayor parte del tiempo, son encumbrados, o sea, elevados, son imponentes, idolatrados, mientras que los perdedores son mal vistos y obligados a pagar por sus fracasos. Esto en el mundo secular. Pero eso no es como Dios ve las cosas. La Biblia dice bien claro en el Salmo 51, 17: el espíritu de la humildad, de alguien quebrantado, el espíritu de humildad. Cuando David se arrepintió de su pecado, la Biblia dice bien claro: no despreciarás, oh Dios, un corazón humilde y quebrantado, porque los sacrificios de Dios es un espíritu quebrantado, un corazón humilde y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces usted reconoce su fracaso, usted vuelve, usted se arrepiente. El mundo ve de esa manera, pero no Dios, que usted es un fracaso. Usted no es un fracaso, porque Dios le hizo, Dios lo creó. Y Él puede levantarlo, puede perdonarlo, restaurarlo y usarlo de una manera extraordinaria para su honra y para su gloria. El rechazo social, secular al fracaso promueve un mecanismo defensivo en la gente que la lleva a no reconocer sus fallos y las limitaciones personales. El hecho de cometer errores y no responsabilizarse por ellos constituye una incapacidad humana. Hay que tener en cuenta que los especialistas consideran, los psicólogos y psiquiatras, que el fracaso es un paso inevitable, o sea, ineludible, valioso para usted avanzar en la vida. Los fracasos te permiten que usted aprenda, como Pedro, que se tornó el gran líder, el primer gran líder de la iglesia primitiva. Pedro, que negó al Señor, predicó el gran sermón, su primer gran sermón después del día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde 3,000 personas se convirtieron en una sola oportunidad. Pedro, que negó al Señor, que estaba junto con los discípulos escondidos, acobardados, con temor, con miedo. Entonces usted no tenga miedo al fracaso. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él y vino sobre los demás discípulos, ellos se tornaron grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque aprendieron de sus errores, aprendieron de lo que es de su fracaso. Lo mismo sucederá con usted.
Según Rojas, en 2007, el fracaso es aquella experiencia interior de derrota. La consecuencia de haber comprobado que algo de lo que hicimos fue lo opuesto de lo que nosotros esperábamos. De una ilusión de lo que nosotros teníamos en mente que iba a suceder, es la conciencia de no haber alcanzado la meta propuesta. O sea, la meta que usted quería que pasara no sucedió. Mire los ejemplos bíblicos del fracaso, solamente para citar unos para que usted vea. Abraham fracasó al no esperar la promesa por Isaac, tanto Abraham y Sara. Y hoy tenemos el gran problema en el Medio Oriente por la desobediencia y la impaciencia de Abraham y Sara. Moisés fracasó en su primer intento de sacar a Israel de Egipto. La Biblia dice que mató al egipcio y huyó a Midian y quedó 40 años. Moisés atrasó el plan de Dios 40 años. Pero sin embargo, allá en el desierto tuvo tiempo de meditar, reflexionar y arrepentir. Y cuando Dios lo llamó, estaba listo. David fracasó con Betseba. Él adulteró y mandó a matar a su esposo. Sin embargo, se arrepintió, como acabo de mencionarte, el Salmo 51, el Salmo 32. Se arrepintió, pidió perdón. Y fue el gran rey David que tú y yo conocemos. Los soldados de David que se juntaron a él eran hombres desempleados, endeudados y fracasados. Sin embargo, hicieron un gran ejército, la Biblia dice, como un gran ejército de Dios, y ayudaron a David a tomar el reino. Jonás fracasó al huir a Tarsis para no ir a Nínive. Y algo interesante en Jonás capítulo 3, versículo 1 al 5. Y vino la palabra de Dios por la segunda vez a Jonás. O sea, Dios siempre le dará una segunda oportunidad a usted y a mí. Segunda y tercera y cuarta y quinta, las que sea, desde cuando usted se arrepienta. Desde cuando usted confiese, el Señor siempre te recibirá de brazos abiertos. Siempre. La doctrina legalista de que Dios no puede perdonarte, de que Dios no puede restaurarte, eso no es bíblico. El joven rico se arrepintió y volvió a la casa de su padre. David se arrepintió y volvió. Dios no está sentado en el cielo como un juez para destruirte a ti y a mí. Cristo murió en la cruz para darte perdón, para lavarnos de nuestros pecados, para restaurar nuestra alma, para perdonarnos y levantarnos. Entonces deseche ese pensamiento que usted ya no tiene más esperanza. Tantos emails que yo recibo de esas doctrinas legalistas, de esos concilios legalistas, que creen que Dios no te puede restaurar o perdonarte a ti. Eso es un absurdo, es una teología descabellada, fuera de la palabra de Dios, ridícula. La reconciliación es la base, es el corazón del Evangelio. Por eso Jesús murió en la cruz por usted. El otro día recibí un email de una persona que dice, ya no hay más chance para mí, ya no hay más arrepentimiento para mí. Yo decía, desde cuando usted no pecó contra el Espíritu Santo, usted está bien, usted puede restaurar. Pero de tanto que han oído mensajes de juicio y juicio y juicio que sale de la boca de hombres que solo predican juicio y destrucción. Por eso la gente se siente así. Usted puede ser restaurado. Jesús le ama. Él pagó un precio grandísimo en la cruz por usted. Vuelva a Él en arrepentimiento, en lloro, en ayuno y oración y humildad. Y usted verá que le va a restaurar a usted. Los discípulos de Jesús fracasaron al dormir mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando yo haya restado, los veré en Galilea. Ya le había dicho antes de ellos dormir. Mientras él oraba, le había dicho antes lo que iba a suceder. Después que yo recite, los voy a ver. Ya le había dado una segunda oportunidad antes que ellos cometieran el pecado. Marta fracasó al no discernir quién estaba delante de ella y se puso muy afanada cuando Jesús dijo, Marta, Marta, estás muy afanada. María, tu hermana, escogió la buena parte. Ella fracasó. Fracasó porque no discernió quién estaba delante de ella. ¿Quién no daría tú y yo para tener la visita de Cristo en la sala de nuestra casa? Pero ella no discernió quién estaba delante de ella. La mujer samaritana había fracasado con sus 5 primeros maridos. Jesús dijo en Juan 4, ve y busca a tu marido. Dijo ella, no tengo marido. Dijo Jesús, dijiste bien, tuviste 5 y el que tiene ahora no es tuyo. Sin embargo, ella se arrepintió, confesó y llegó a la ciudad y dijo, encontré el Mesías. Encontré el Mesías, el Salvador del mundo. Y toda la ciudad oyó la palabra de Dios a través de esa mujer que había fracasado. Sin embargo, Jesús la perdonó. Jesús vino a perdonar. Jesús vino a restaurar. Jesús vino a levantar. Pedro fracasó, como vimos, pero se arrepintió, se levantó. Pablo fracasó en su religiosidad, en su legalismo, en su celo equivocado en perseguir la iglesia, hasta que el Señor lo tumbó en Hechos 9, en el camino de Damasco, y le hizo el gran apóstol Pablo.
Dios es el Dios de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sea las oportunidades que Dios tiene para darle a usted. Dios siempre le dará una oportunidad. Del punto de vista secular, la psicología del fracaso, dicen ellos que es la conducta de los procesos mentales asociados con un fracaso, o sea, la forma de pensar y reaccionar y actuar delante de un impasse que no progresa en el camino. Pero usted puede buscar la verdadera voluntad de Dios bajo el poder del Espíritu Santo hoy. Ante un fracaso, tenemos la idea que nuestras emociones que fueron encontradas están perdidas en el dolor, en la desesperanza, en la derrota, en la tristeza, la rabia, la melancolía y la frustración. Son emociones acompañadas de un sentimiento de culpa que puede provocar en nosotros una apatía, una inercia de desatención y de temor al fracaso. Ese mensaje hoy es: no tengas temor al fracaso. No tengas temor, levántate en el nombre de Jesús y sea restaurado en este día. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Jesús le dio una nueva oportunidad a Pedro, que aprendió de sus errores. Pedro aprendió de sus errores, él aprendió de su negación del Señor. Y ponga esa palabra en último lugar en su corazón rápidamente. ¿Cómo podemos aprender del fracaso? Primero, tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestro fracaso. Las excusas no forman parte de nuestro vocabulario. En lugar de culpar a alguien más o los demás e inventar excusas, tenemos que decir como Pedro: fue mi culpa. Pedro aceptó, Pedro se arrepintió. Usted tiene que aceptar. Como una vez un rey fue a visitar a una cárcel. Estaba junto al guardián de la cárcel que tenía las llaves. Y con todo lo que hablaba el rey, todos los presos decían: yo soy inocente, inocente, hasta que un chico estaba en la cárcel. Y el rey preguntó al chico y le dijo: ¿y usted por qué está aquí? Y el muchacho dijo: yo sí, vuestra majestad, yo tengo culpa. Yo hice esto y esto y esto y merezco estar aquí. Yo tengo que pagar por lo que yo hice. Entonces el rey, volviéndose al guardián, le dijo: ¿y qué está haciendo este hombre sincero e íntegro aquí en este lugar? Sácalo de aquí. Y lo dejó libre. Usted ve la humildad, la sencillez. Fue lo que Pedro reconoció. Segundo, las personas que aprenden el fracaso analizan las causas de su falla y se esfuerzan por corregir sus fallas. Pedro analizó su situación. Pedro vio su orgullo, su arrogancia, su altivez. Él vio que él hizo mal. Henry Ford, el que creó los carros Ford, no puso la marcha para atrás, al reverso, en su primer carro. Cuando otros comenzaron a superar su ingeniería, cambió rápidamente, analizó lo que estaba haciendo mal para seguir en competencia. Usted tiene que analizar tu situación y decir: si yo persisto en ese pecado, si yo persisto en esa falla, si yo persisto de esa manera, yo no voy a alcanzar la bendición de Dios. Si yo persisto como yo estoy, me voy a estrellar. La Biblia dice en Proverbios: el sabio ve el peligro y se esconde, pero el necio sigue, permanece y lleva y recibe el golpe. Usted tiene que ver, analizar. Tercero, los que aprenden del fracaso tienen un espíritu incansable de determinación para triunfar. Se determinan y analizan y aceptan lo que han hecho equivocado. Thomas Alva Edison intentó más de 10.000 experimentos con la esperanza de producir lo que ahora conocemos como la luz eléctrica, que es pasar la corriente a través de alguna sustancia que produzca iluminación. Un amigo suyo de Thomas Edison le dijo: ¿por qué no renuncias? Ya lo has intentado más de 10.000 veces y fallaste. Thomas Edison respondió que había encontrado 10.000 formas que no funcionarían y que encontraría una que iría a funcionar. ¿Qué hizo? La bombilla incandescente, la luz eléctrica que tú y yo disfrutamos cada día. Entonces Pedro fue lo mismo y se determinó a empezar de nuevo. Thomas Edison volvía de regreso, volvía de nuevo, intentaba, hasta que hizo la luz eléctrica. Pedro se determinó. En este día, en el nombre de Jesús, determínese en el nombre de Jesús a levantarse y aprender de sus fracasos y de sus errores. Dios le está concediendo hoy la oportunidad para usted arrepentir, confesar, volver. Y cuarto lugar, en último lugar, dice que los que aprenden el fracaso aprenden a depender de Dios por lo que les falta. Entonces, Pedro aprendió a depender de Dios. Se tornó el gran líder de la iglesia primitiva. Nadie más podía ilustrar, además de Pedro,
también Chuck Colson, una vez que fue el confidente del presidente Richard Nixon del escándalo del Watergate en los años 1973, 72, por ahí. Él fue a la cárcel, un convicto, como un delincuente. Más tarde él escribió cuando se convirtió en la cárcel Chuck Colson y fundó el gran ministerio Prison Fellowship International, un gran ministerio para ganar a los presos que hoy está alrededor del mundo, un gran ministerio que fue fundado por él, por Chuck Colson. Dijo él: yo en la cárcel me di cuenta que el legado de mi vida fue mi mayor fracaso que yo había tenido hasta entonces. Me di cuenta que lo que había hecho no era bien. Pero el verdadero legado de mi vida no fue el fracaso que yo había tenido, que era un exconvicto. Mi mayor humillación de haber ido a la cárcel, ser enviado a la prisión, fue el comienzo, el inicio del mayor uso de mi vida por parte de Dios. En la cárcel me encontró, me salvó, me transformó y me levantó. Y él fundó este gran ministerio, Prison Fellowship International, que manda Biblias y asistencias a los presos en la cárcel, el cual nuestro ministerio también envía muchos libros y DVDs y Biblias a los presos. Entonces dijo Chuck Colson, en la cárcel fue donde él me encontró y donde él me restauró. El otro día recibimos una carta de un hermano que estaba en la cárcel. Dijo: hermano, por tus libros vine a Cristo. Si Dios no me hubiera traído a la cárcel, yo no hubiera sido salvo. Dios tuvo que usar la cárcel para salvarme a mí. Entonces no permite que Dios tome lo que es decisiones drásticas para llevarte en un lugar que sufras en dolor, si puedes arrepentirte ahora. Entonces, en el nombre de Jesús, aprende de su dolor, aprende de su fracaso. Mire los ejemplos, como ya dijimos antes, también de Isaac, de Jacob, de Sansón, los ejemplos del Antiguo Testamento, pero que tuvieron una gran segunda oportunidad. Sansón, usted ya sabe, pecó, le quitaron sus ojos, le pusieron a bailar delante de los filisteos, pero Dios le dio una segunda oportunidad cuando él se llegó a las dos columnas del templo y pidió, dijo: Señor, dame por última vez la fuerza. Y él agarró las dos columnas del templo y murió junto con los filisteos cuando se derrumbó el palacio de los filisteos. Dios siempre te dará una nueva oportunidad, pero no esperes hasta llegar ahí para que te saquen los ojos, te pongan a moler en el molino y te hagan de burla y que seas una burla para la causa de Dios, para tu familia y tus hijos. Arrepiéntete antes, salga antes, vea el peligro, arrepiente en humildad, venga delante de él y diga: Señor, yo necesito de ayuda. Entonces mira los ejemplos de los demás, aprende de los fracasos de los demás. Muchos no aprenden, están condenados a repetir los mismos errores y fracasos que tuvieron hasta entonces, llegan a la derrota. Usted tiene que reconocer donde usted falló y encontrar la gracia suficiente en Dios para regresar de vuelta. En el nombre de Jesús, hoy, vuelva y usted alcanzará tus metas. Aprende de tu dolor y tu fracaso. Aprende el dolor y el fracaso de los demás. No cometas la misma equivocación que ellos han tenido. Por ejemplo, la cruz, para los ateos, los secularistas, para los que no conocen a Cristo, fue un gran fracaso. Cristo murió en la cruz. Pero la cruz es la gran victoria tuya y mía. En la cruz Él salvó nuestras almas. En la cruz Él sanó nuestras enfermedades. En la cruz Él perdonó nuestros pecados. En la cruz Él derrotó el diablo y la muerte. En la cruz, lo que parecía un fracaso de aquella cruz romana, aquella corona de espinas, aquellos clavos en su mano, fue la gran victoria, la victoria más grande y extraordinaria de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Él resucitó el tercer día, Él selló su victoria eterna para siempre. Y en el nombre de Jesús, levántate ahora mismo, donde quiera que usted esté, usted será restaurado, usted será completamente levantado y perdonado en Cristo. Ahora con tu familia, con tus hijos, denle las manos, vamos a orar. Ahora en humildad vamos a orar, y sea como usted se sienta, vamos a orar para que Dios te perdone, para que Dios te restaure, para que Dios dé este ejemplo que usted tome, este ejemplo que Dios te ha concedido, que usted, por decisiones propias, suyas, por su culpa, como fue la de Pedro, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado. Tú y yo también he tenido muchas veces que aprender de los propios errores y de los fracasos. Aprender, porque siempre estamos aprendiendo. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Tú sabes que mis hermanos alrededor del mundo han sido afectados con la pandemia. Tú sabes que muchos se sienten fríos, fracasados, derrotados. Ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, yo envío tu palabra en el nombre de Jesús. Ellos son restaurados, ellos son perdonados, ellos son levantados, ellos son en el nombre de Jesús completamente, Señor, llenos del poder y de la unción de tu Espíritu Santo. Bendícelos ahora mismo donde quiera que ellos estén, sea el pecado, sea por cualquier razón que han fracasado, se han enfriado. Te pedimos que tú los restaures. Muchos están enfrentando problemas financieros, problemas con sus trabajos, problemas con sus familias, con sus hijos. Los bendecimos en el nombre de Cristo de acuerdo a tu palabra. Bendiga a nuestros sembradores, Señor, que nos ayuden a sostener a los 64 misioneros, sus familias y el Instituto Bíblico en la India. Bendícelos, bendiga a nuestros hermanos, nuestras hermanas alrededor del mundo, sane sus enfermedades, salve sus familiares. Enviamos tu palabra en el nombre de Jesús, ahora mismo, para que sean llenos del poder y de la autoridad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos esto por la fe. Amén. En ese día, en ese momento, seas cambiado, seas completamente transformado. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar, su casa. Ore por nosotros, estaremos orando por usted. Le habló el reverendo Josué Irión, junto con Damaris y mis preciosos hijos Catherine Jr. Que Dios les bendiga a usted y sus familias. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras. Si Dios pone en su corazón
por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.